Te invitamos a abrir tu Biblia en el Evangelio de Marcos, capítulo 14, versículos 32 al 41. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y angustiarse. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible, pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró, diciendo las mismas palabras. Al volver, otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo: dormid ya y descansad, basta, la hora ha venido. He aquí, el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Los versículos que hemos leído nos transportan a un relato familiar de la pasión y agonía de nuestro Señor Jesucristo en el huerto de Getsemaní, donde Él lucha con la realidad de la cruz que se aproxima. Será bueno que recordemos que el profeta Isaías en el capítulo 53 nos dio una profecía acerca del sufrimiento del Mesías. El profeta dijo acerca del Mesías: varón de dolores, experimentado en quebranto. En los 33 años de la vida de nuestro Señor en este mundo, como Dios encarnado en cuerpo humano, Él estuvo expuesto constantemente a los dolores de la vida. Él entendió la pena y el dolor que acompaña a este mundo caído, el pecado, la enfermedad, la incredulidad, la ignorancia, la rebelión, el rechazo, la desobediencia, el sufrimiento, la pobreza, la pérdida y ciertamente la muerte. Él vio y sintió todas esas exigencias del sufrimiento humano, tanto así que le dio alivio temporario a todas ellas, demostrando su compasión al sanar a la gente, echar fuera demonios, resucitar a los muertos, alimentar a los hambrientos. Por los 3 cortos años de su ministerio dio alivio a los dolores de la vida de aquellos que Él pudo tocar. Nuestro Señor lo vio todo, sintió todo y fue movido a compasión por la condición humana. Él sintió tristeza y también lloró. Él pudo experimentar el dolor de una manera que nosotros nunca podremos entender. Nosotros solo podemos sentir nuestro propio dolor y solo podemos absorber el dolor que está fuera de nosotros. Pero Él absorbió tanto el dolor extremo de las vidas de la gente como el dolor interno del corazón humano, porque Él lo vio todo y vio todo lo que afectaba y aquejaba al ser humano. Sin embargo, a pesar de todo el dolor que Él pudo experimentar, a pesar de toda la pena que Él pudo sentir, no hubo ninguna pena o dolor en su vida como el que Él experimentó en los versículos que leímos. Estos versículos encierran lo que muchos han llamado la última tentación de Cristo. Esto es tan severo, tan intenso, que esta experiencia de aflicción, de dolor, de tristeza, casi lo mata. Es tan intensa que su sudor era como sangre. Es tan severo e intenso que produjeron en él ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. Esta experiencia de nuestro Señor Jesucristo en dolor y tristeza y sufrimiento desafía toda comprensión, desafía todo entendimiento, sobrepasa nuestra habilidad para captarlo. Esto es terreno sagrado, esto es una lucha sobrenatural, es un conflicto privado divino. Tenemos que llegar a este punto de su vida para ver algunas cosas que están en su corazón que no hemos visto anteriormente. Por supuesto que su gloria trasciende, sobrepasa nuestro entendimiento, pero hay mucho más que podemos captar y entender que lo hace a Él más glorioso, más digno de nuestra adoración y obediencia. Aparte de la cruz,
No ha habido una agonía más grande, más intensa, jamás experimentada por ser alguno que haya vivido en este mundo. No ha habido ser humano alguno que haya sufrido como nuestro Señor sufrió. Esto es el ápice, la cúspide de su dolor y sufrimiento. Este es el punto más alto del sufrimiento tortuoso. Esta es la noche cuando Él anticipadamente beberá de la copa de la ira divina, la cual caerá sobre Él con mayor peso en la cruz. Su agonía, su sufrimiento fue tan severo en Getsemaní que estuvo cerca de matarlo. Este es un conflicto que Él nunca tuvo que enfrentar anteriormente. Es mucho más grande que cualquier otro encuentro que Él haya tenido con Satanás. El primero fue, usted recordará, cuando el Espíritu Santo lo llevó al desierto para ser tentado por el diablo por un periodo de 40 días. 40 días en los cuales Jesús no comió nada. Satanás vino a él y le dijo, tú tienes hambre, convierte las piedras en pan. Tú tienes el derecho de comer. Tú eres el Mesías. Tú tienes el derecho de ser aceptado, reconocido. Tírate abajo desde lo alto del templo para que la gente sepa que tú eres el Mesías y así tú recibirás los elogios, el honor y el reconocimiento que tú te mereces. Oh, dicho sea de paso, se supone que todos los reinos del mundo sean tuyos. Arrodíllate y adórame y yo te los daré. Satanás estaba tratando no solo de hacer caer a Jesús, él estaba tratando de desviar a Jesús de la cruz. Jesús, deshazte de esta humillación, deshazte de esta privación. Tú no necesitas ser rechazado, tú no tienes que morir. Tú puedes obtener los reinos ahora, tú puedes ser popular ahora, tú puedes tener satisfacción ahora. Tú no te mereces tener necesidad o escasez. Esta fue la primera tentación, la cual estaba designada para mantener a Jesús alejado, completamente alejado de la cruz. La segunda vez que Satanás vuelve a aparecer fue la tentación que nos narra Mateo capítulo 16, donde Jesús le dice a los discípulos que va a morir. Y Pedro le dice, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Y Jesús mirando a Pedro le dice, apártate de mí, Satanás, pues eres un tropiezo para mí. Nuevamente, el esfuerzo de Satanás por mantener a Jesús alejado de la cruz vino a través de la boca de Pedro. Esto es sumamente importante que entendamos. Satanás siempre quiso mantener a Jesús alejado de la cruz. Satanás no quería que Jesús fuera crucificado. Satanás no está detrás de la crucifixión de Jesús. Esto es lo menos que él quiere. En la primera tentación el diablo le ofreció todo lo que Jesús se merecía sin la cruz. A través de Pedro, el diablo le dice a Jesús, es una atrocidad, es una barbaridad pensar que tú vayas a la cruz y mueras. Es un escándalo, no lo hagas. Y ahora en el huerto de Getsemaní, el diablo reaparece de nuevo. ¿Cómo lo sabemos? Porque en Lucas capítulo 22, versículo 53, el relato paralelo a Marcos, dice, pero esta es la hora del poder de las tinieblas. Este es el tiempo específico para Satanás actuar. Es el esfuerzo culminante de Satanás de mantener a Jesús alejado completamente de la cruz. La experiencia, lo que Jesús va a experimentar en Getsemaní, va a conducir, va a llevar a Jesús a decir al Padre, no, yo no puedo. Y si el diablo triunfa en eso, entonces el infierno será el lugar donde toda la gente vivirá para siempre. Y el cielo estará vacío, la palabra de Dios sería falsa, la promesa de salvación sería una mentira y Satanás es verdaderamente el soberano. Esta es una gran batalla. No es de extrañar que la lucha, la batalla era tan intensa, tan severa, que Jesús dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Luego de haber cenado, Jesús y los 11 discípulos salen en dirección al monte de los olivos. Ya Judas había dejado al grupo para planear el arresto de Jesús.
Mientras van de camino, el Señor le dice a sus discípulos: todos ustedes se escandalizarán de mí esta noche, todos ustedes me abandonarán. Pero ellos no quieren creer lo que Jesús les está diciendo. Pedro le dice a Jesús: aunque todos se escandalicen, yo no. Aunque tenga que morir contigo, yo no te negaré. Y todos los demás discípulos decían lo mismo. Jesús les advirtió de su debilidad, les advirtió del peligro, les advirtió de la tentación que se aproximaba. Esa fue la conversación que llevaban mientras se dirigían al monte de los olivos. Llegaron pues a un lugar que se llamaba Getsemaní. Este era un huerto, un jardín. Alguien era el dueño de este jardín, y ese alguien conocía a Jesús y a los discípulos del Maestro, y le había concedido la entrada cuantas veces Jesús quisiera estar allí. La gente que vivía en la ciudad, muchos se acostumbraban a tener esta clase de jardines para así escapar del bullicio, del gentío que había en la ciudad y estar a solas. Juan 18:2 nos dice que muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Este jardín era un lugar donde ellos podían alejarse de las multitudes, era un lugar privado, un lugar donde ellos podían compartir juntos. Aquí tenemos a otra persona sin nombre que le provee algo al Salvador, como el hombre que le proveyó el pollino, como el hombre que le proveyó el lugar para que Jesús celebrara la Pascua. Este hombre le provee al Señor un jardín bastante grande para que Él esté a solas con sus discípulos. Este jardín se conoce con el nombre de Getsemaní, que quiere decir presa de olivos, por la prensa que era usada para sacar el aceite del olivo. Cuando llegaron a Getsemaní, Jesús le dijo a sus discípulos: siéntense aquí mientras yo oro. Pero eso no fue todo lo que Jesús le dijo a sus discípulos. De acuerdo al pasaje paralelo de Lucas 22:40, Él también le dijo: oren para que no caigan en tentación. Él los estaba previniendo, Jesús los estaba advirtiendo del peligro que se acercaba, peligro donde ellos serían tentados a dejarlo, a abandonarlo, a negarlo. Oren para que no caigan en tentación. Jesús le había enseñado a ellos de la necesidad de orar para poder vencer la tentación y el maligno. ¿Cuántas veces esa enseñanza de orar se le había repetido a ellos? Oren para que no caigan en tentación y puedan vencer. No dependan en sus propias fuerzas, no dependan de tus propios recursos. El medio de gracia provisto para vencer la iniquidad, el pecado, para ser victorioso es la oración vigilante. Por lo tanto, ellos debieron estar orando por lo que habrían de venir, el momento más peligroso de toda su experiencia como seguidores de Cristo hasta ese momento. Mientras Jesús deja a sus discípulos a la entrada del huerto de Getsemaní, toma con él a Pedro, a Jacobo y Juan para que ellos le acompañen más adentro del huerto a orar. ¿Por qué Jesús escogió a Pedro, a Jacobo y a Juan y dejó a los otros 8 discípulos a la entrada del huerto? Porque ellos eran los líderes del grupo. Ellos son los que habían de influenciar a los demás y ellos también tenían que aprender una lección. Usted recordará que en una ocasión Jacobo y Juan con su mamá vinieron a Jesús para pedirle que en su reino uno se sentara a la derecha y el otro a la izquierda. Pedro era indiscutiblemente el líder de todos, el que se había atrevido a decir que aunque todos te abandonen, yo no te abandonaré ni te negaré. Aunque Jesús ya le había dicho que lo iba a negar 3 veces esa misma noche. Jesús los escoge para que vayan con Él. Qué privilegio orar con Jesús. ¿Sabe? Jesús quería enseñarles a ellos la importancia de orar para no caer en tentación, la importancia de orar para vencer en medio de la tentación. Ellos iban a aprenderlo. ¿Sabe cómo? Fracasando por no orar, y por no orar fracasaron ante la tentación. Ellos iban a aprender de la mejor manera que se aprende, fracasando. Ellos iban a aprender del desastre de su falta de oración. Así que el círculo íntimo de Jesús, Pedro, Jacobo y Juan, van con él a orar
y lo menos que ellos pueden imaginar o pensar era que aquí en Getsemaní su debilidad habría de estar expuesta. Ellos que estaban tan confiados de ellos mismos que pensaron que podían sentarse a la derecha y a la izquierda, y Pedro que pensaba que era superior a todos los demás. Yo quisiera decirle a usted, si Cristo necesitó orar ante la tentación, ¿cuánto más nosotros? Porque la Biblia nos dice que Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Jesús siempre dependió del poder y protección del Padre, ¿cuánto más nosotros? El versículo 33 nos dice que Jesús comenzó a entristecerse y angustiarse. La palabra entristecerse es una palabra bien interesante. Es la palabra compuesta del verbo asombro, atemorizarse. Y tal vez te estarás preguntando de qué tenía Jesús que asombrarse o atemorizarse. Él es omnisciente, Él lo sabe todo. ¿Qué es lo que ha de asombrar a Él al punto de atemorizarlo? ¿Habrá habido alguna experiencia que Él no haya tenido anteriormente? ¿Habrá algo que Él no sabe? La respuesta es sí. Hay una experiencia que Él nunca ha tenido antes y Él está a punto de tenerla. Él está asombrado por lo que está experimentando, porque es ajeno, extraño a toda experiencia que Él haya tenido antes. Y esto causa en Él angustia a un nivel que es incomprensible para Jesús. ¿Qué era? ¿Qué es lo que está causando que Él se sienta triste y angustiado? ¿Sería el rechazo de la nación de Israel? ¿Sería la deserción de Judas? ¿Sería el abandono de los 11 discípulos a punto de ocurrir? ¿Sería la injusticia que se iba a cometer con Él en los juicios en la mañana que Él enfrentaría? ¿Sería la burla que Él tendría que soportar? ¿Serían las bofetadas que Él sabía que habría de recibir? ¿Sería lo horrendo de que su rostro sería escupido? ¿Sería la crucifixión? ¿Sería el morir? ¿Qué era lo que estaba causando en Él que se sintiera triste y angustiado hasta la muerte? Yo creo que era algo más que todo lo que hemos mencionado. Claro que sí, que todas estas cosas le causaron al maestro profunda tristeza, pero la angustia, el asombro que lo aprisiona va más allá de todo esto. Es la anticipación de experimentar la voluntad del Padre, de que Él abrace la función, el rol de ser el sacrificio por el pecado, que Él se convierta en el portador del pecado. Él está enfrentando algo completamente ajeno a sí mismo, porque Él nunca ha conocido pecado. Él nunca ha conocido la ira de Dios. Él nunca ha conocido distanciamiento entre Él y el Padre. Como Dios, Él no puede ser tentado. Y como no puede ser tentado, no puede pecar. Pero como hombre sí puede ser tentado. ¿Podrá ser Él tentado exitosamente? No. Él no puede pecar. La lucha de Jesucristo no es como la nuestra. Nosotros somos tentados por los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, dice la Biblia. Pero Jesús no tenía ninguno de ellos. Él no tenía ningún pecado humano. Él era completamente humano, pero no tenía pecado humano alguno en él. No había nada en su naturaleza humana que lo inclinara a pecar. Su tentación, por lo tanto, no era atacarlo a él en el punto de pecado, como es el caso de nosotros. El ataque del diablo en la vida de Jesús tenía que ser en la santidad de él. En esta tentación el diablo lo haría desde el punto de la santidad de Cristo. Déjeme explicarle un poquito lo que quiero decirle. Nosotros luchamos porque el poder del mal es fuerte en nosotros. Nosotros luchamos contra el pecado porque el poder del mal es fuerte en nuestra naturaleza. Nosotros luchamos en contra del siempre presente impulso interno de hacer lo malo. Luchamos por hacer lo que es correcto. Nuestra guerra, nuestra lucha es contra los impulsos de maldad que están dentro de nosotros. Pero no era así en Jesús.
La lucha de Jesús era totalmente lo opuesto a la nuestra, por su naturaleza divina, porque Él era puro, sin pecados, totalmente justo, por su perfecto amor y obediencia al Padre. La lucha de Jesús era en el poder de su santidad absoluta. Y ahora el Padre le está pidiendo que fuera el portador, el que cargara con el pecado de toda la humanidad, no como un pecador, sino como el portador del pecado, y a la misma vez recibir la ira de Dios por el pecado y recibir el castigo divino por el pecado. ¿Cómo sería posible que Él, el santo, el puro, el que no había conocido pecado, se convirtiera en el portador del pecado y recibir la ira de Dios por ello? Y el nivel de la ira de Dios, el nivel de la ira divina es extraordinario, porque Jesucristo habrá de abrazar, habrá de experimentar eternidades de ira, eternidades de castigo divino. Alguno tal vez dirá, ¿qué usted quiere decir con eso? Lo que quiero decir es, escuche bien, que por cada pecador que Cristo murió, Jesucristo tomó la ira eterna de cada pecador en él. Y él era santo, inofensivo y sin mácula, separado de pecadores y del pecado. ¿Cómo sería esto posible? Y es por esto que su lucha era tan intensa, tan inmensa, tan grande y tan profunda en Getsemaní. Él nunca había dicho sí para estar separado del Padre. Él nunca había dicho sí a la culpa. Él nunca había dicho sí para ser portador del pecado. Él nunca había dicho sí al castigo. Esta lucha que tenía nuestro Señor era tan grande que por poco lo mata. ¿Qué nos dice Lucas 22:43? Y se le apareció un ángel para fortalecerle. La lucha del maestro es tan inmensa, tan severa, que dice el versículo 44 de Lucas 22 que su sudor era como gotas de sangre que caían a tierra. En el versículo 34 de Marcos 14, el Señor le dice a Pedro, a Jacobo y a Juan, quedaos aquí y velad. Y yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora, la hora del poder de las tinieblas. Nosotros no somos santos como él, por eso no podemos identificarnos con la lucha del Maestro. Nosotros no tenemos un odio o antipatía perfecto hacia el pecado, pero él sí. Su ser completo repulsaba todo pensamiento de iniquidad. Su petición era consistente con su naturaleza divina. Eres muy puro para mirar a cosas pecaminosas. En su oración nuestro Señor decía, Abba Padre. La palabra Abba es una palabra aramea y era formada por los labios de los niños de pecho. Es como decir papito. Las dos palabras juntas expresan el amor íntimo, personal, de afecto y confianza que hay entre el Hijo y el Padre. En su oración nuestro Señor le dice al Padre, todas las cosas son posibles para ti. Teóricamente esto es cierto, es un hecho absoluto. Todas las cosas son posibles para Dios. No hay nada que Dios no tenga el poder para hacer, el privilegio de hacerlo, la prerrogativa de hacerlo. Él puede hacer lo que Él quiera hacer en todo el universo y en toda la tierra, en tu vida y en la mía también. Sin embargo, no es así en la realidad. Escuche bien, porque en este caso Dios no podía permitir que Jesús no fuera a la cruz. Cuando Jesús dice, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa, eso es un problema. Si Cristo no iba a la cruz, entonces tendríamos muchos problemas. Satanás obtendría la victoria, el cielo estaría vacío, el infierno estaría lleno, la Biblia no es verdad,
Las promesas de Dios son mentiras. No hay salvación. Teóricamente Dios puede hacer todas las cosas, pero ya Dios había dicho que la salvación vendría a través de la sangre del sacrificio, pues sin derramamiento de sangre no hay perdón. Por la oración de Jesús sabemos qué es lo que hay en su corazón. Aparta de mí esta copa. En el Antiguo Testamento la copa era símbolo de la ira de Dios. Y esto era algo que Jesús nunca había experimentado. Él nunca había experimentado tomar la copa de la ira de Dios. Pero al final, Él llega a una resolución triunfante, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Eso es lo que Él siempre había dicho. Yo solo hago lo que el Padre me dice que haga, y lo que yo veo que el Padre hace, eso yo hago. Fíjese qué extraordinario es Jesús, aunque estaba en una lucha intensa, en una lucha severa, profunda, no se olvidó de los discípulos, Pedro, Jacobo y Juan, los que él había dejado velando o orando. Entonces vino y los halló durmiendo. Él fue a ver cómo ellos estaban y los encontró durmiendo. Y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? La versión de la Biblia, Dios habla hoy, dice: Simón, estás durmiendo. Ni siquiera una hora pudiste mantenerte despierto. Estaban durmiendo. Alguno dirá: usted sabe, fue un día largo. Era medianoche. Ellos estaban también cansados. Habían acabado de comerse una gran cena. Ellos caminaron un largo trecho para llegar al monte de los olivos. Jesús los dejó mientras se fue a orar. Ellos no saben por qué el Señor se está tardando tanto. La espera es larga, están cansados, están tristes. ¿Qué más podrían hacer ellos? Jesús les da una advertencia, les da un aviso. Velad y orad para que no entréis en tentación. No entienden el peligro que ustedes están. Manténganse vigilantes y orando. Escuche, qué enseñanza más maravillosa nos da el Señor. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Las buenas intenciones no son suficientes. El nuevo hombre o la nueva mujer, la naturaleza regenerada, el hombre interior tiene nobles aspiraciones, pero la carne es débil. Es importante que dependamos siempre del poder divino. En medio de su inmensa agonía, en toda su existencia, Jesús se preocupa por estos hombres. En medio de una lucha cósmica, sobrenatural, de proporciones grandiosas, gigantescas, Jesús interrumpe su oración y va a ver a sus discípulos porque Él está preocupado por la vulnerabilidad de sus amigos. En caso de que pienses de que Jesús se olvida de ti, pues no necesitas preocuparte, porque Él no se olvida de ti. Él te tiene en lo profundo de su corazón. De nuevo, Él se fue a orar y oró las mismas palabras. Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Yo quiero que usted entienda que no fue tan sencillo como parece. Él no dijo estas palabras en 6 segundos. Él repitió estas palabras agonizando sobre cada una de ellas. Y esto lo hizo por varias horas. Él solo interrumpió la oración porque estaba preocupado por sus discípulos. Y nuevamente Él regresa donde están ellos y los encuentra durmiendo otra vez. Y no sabían qué responderle. ¿Qué podían ellos decirle? Y Él se fue a orar nuevamente diciendo las mismas palabras. A la tercera vez Jesús regresó. ¿Y qué hacían los discípulos?
los que serían los líderes, aquellos que querían sentarse uno a la derecha y el otro a la izquierda, y el que dijo que estaba dispuesto a ir con Jesús a la misma muerte, durmiendo. Todavía estáis durmiendo y descansando. Esto es increíble. Jesús interrumpió su oración, su intimidad con el Padre, porque tenía compasión por ellos. De las 3 ocasiones que Jesús se presentó al Padre, su oración, su petición era: aparta de mí esta copa. Pero la finalizaba con: mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Terminó sus oraciones en triunfante sumisión. La última tentación ha terminado. Jesús ha resuelto majestuosamente, triunfantemente, sin titubeos, hacer lo que el Padre le ha pedido que haga: ir a la cruz. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.